Bueno, hola a todos. Les voy a mandar un video con la explicación teórica del tema que nos corresponde a la clase de hoy, que es el cuento maravilloso. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los cuentos maravillosos también suelen ser llamados cuentos de hadas. Tienen un origen popular y pertenecen a la tradición oral de los pueblos. ¿Qué quiere decir esto? Que en sus orígenes estos relatos circulaban de manera oral y se transmitían de generación en generación. Es esa la razón por la cual no tienen un autor o una autora conocido, sino que son anónimos. Además, es muy común que circulen distintas versiones de un mismo relato. Bien, ¿cómo reconocemos que un cuento es maravilloso? ¿Cuáles son sus características? Bueno, en principio son narraciones. Esto implica que van a tener un narrador, van a tener personajes, van a tener un tiempo, un espacio, van a haber sucesos o acciones, etc. Estas narraciones se sitúan en cuanto al tiempo en un pasado remoto. No se sabe exactamente la fecha en la que ocurrieron los hechos, pero sí se sabe que son en un pasado remoto. Ocurrieron en un pasado lejano e indeterminado. Geográficamente, es decir, en cuanto al espacio, se asocian con el lugar donde se recoge la versión de esa narración. Estos cuentos es muy común que tengan fórmulas de inicio y fórmulas de cierre. ¿Qué son estas fórmulas de inicio y estas fórmulas de cierre? Bueno, son frases hechas que las encontramos en distintos cuentos. Son frases que no varían, por eso se dice que son frases hechas. Entre algunas de estas frases, de estas fórmulas, podemos encontrar: había una vez, en un lugar muy lejano, en tiempos antiguos, vivía una vez, cuentan los que lo vieron que. Esas serían fórmulas de inicio, para iniciar la narración. Las de cierre o las de desenlace son, por ejemplo, y fueron felices para siempre, así fue como, esto es verdad y no miento, y como me lo contaron lo cuento, etc. Esas son algunas de las fórmulas que podemos encontrar en diversos cuentos maravillosos. Otra característica que tienen estos cuentos es que abundan los personajes y los objetos que tienen poderes sobrenaturales. Es decir, que en estos cuentos maravillosos van a aparecer personajes o sucesos sobrenaturales. La mayoría de esos hechos que se narran no podrían suceder en el mundo tal como nosotros los conocemos. De todas formas, y que esto es algo característico de los cuentos maravillosos, es que los lectores aceptamos esas situaciones con naturalidad. Por ejemplo, estamos leyendo un cuento en el que hay una bruja que tiene una varita mágica y transforma a una persona en un perro. Y nadie lo cuestiona, nadie dice, ay, esto no podría ocurrir en la vida real. No, lo tomamos como algo con naturalidad. Bien, entre los personajes es común que aparezcan duendes, hadas, brujas, ogros, genios, nobles y campesinos, reyes, etc. Una característica importante de los personajes de este tipo de cuentos es que son personajes simples y con características claras y extremas. ¿Qué quiere decir esto? Los personajes que son buenos en el cuento son buenísimos, no tienen nada malo. Los que son malos, en cambio, son malísimos y no tienen nada bueno. Por eso son extremos. Ahí en el PowerPoint que ustedes pueden ver tenemos ejemplos. Bueno, son extremadamente buenos o son extremadamente malos. Son muy inteligentes o son terriblemente tontos. Son bellísimos o son feísimos. O son muy trabajadores o son muy vagos, ¿no? Son siempre bien opuestos. Bien, para recapitular entonces, tenemos que los cuentos maravillosos son narraciones en las que el mundo que se está representando ahí tiene sus leyes propias y nosotros no las cuestionamos, ¿sí? Pasan hechos sobrenaturales y nosotros como lectores no los cuestionamos esos hechos. Existen en estos tipos de cuentos entonces elementos mágicos que pueden ser varitas mágicas, anillos, objetos de todo tipo que tienen poderes o que a través de ellos se pueden realizar transformaciones sobrenaturales. Además de estos elementos mágicos suelen aparecer personajes sobrenaturales que tienen diversos poderes. El tiempo y el espacio suele ser indeterminado, pero sabemos que los hechos que se transmiten, que se narran, ocurrieron en un pasado remoto. Este pasado está relacionado con la época feudal, es decir, con el periodo en el que dominaba el feudalismo. Había reyes, había vasallos, ¿sí? Y prevalece la producción preindustrial, es decir, que todavía no existían las fábricas y los trabajadores en las fábricas y demás. Por esta razón, los escenarios que sobresalen, los que más vemos, los más comunes en este tipo de cuentos, son el castillo, el bosque, el mercado, el molino, etc.
Bien, vamos a concentrarnos en los elementos puntuales de los cuentos maravillosos. Hay un estudioso famoso para la gente que estudia literatura que es Vladimir Prop. Y él hizo un análisis de estos tipos de cuentos y descubrió que hay algunos elementos que se repiten en la mayoría de los cuentos maravillosos sin importar el lugar en el cual se hayan originado, ¿sí? Es decir, que son características comunes a los cuentos maravillosos. Acá lo que yo quiero aclarar es lo siguiente. No quiere decir esto que todos, absolutamente todos los cuentos maravillosos que leamos van a tener todos estos elementos. Pero sí van a ver que es muy probable que alguno que otro sí lo van a tener. Bien, vamos a ver en detalle cada uno de estos elementos. El primero que tenemos es alejamiento. Esto significaría que uno de los miembros de la familia se aleja de la casa. El siguiente elemento es la prohibición. El protagonista tiene prohibido hacer algo. El siguiente elemento es el engaño. El oponente intenta engañar a su víctima para apoderarse de ella o de alguno de sus bienes, sea su plata, su castillo, lo que fuera. El siguiente elemento es la fechoría. Esto quiere decir que el oponente daña a uno de los miembros de la familia al protagonista o le causa perjuicios. El siguiente elemento es la carencia. Se refiere a que existe algo que le falta a uno de los miembros de la familia o demuestra la necesidad de poseerlo. El elemento que sigue es el principio de la acción contraria. Este es muy importante. Dice, el héroe acepta o decide actuar. A continuación tenemos la prueba. El héroe sufre una prueba, un cuestionario o un ataque que lo preparan para recibir un objeto mágico. La recepción del objeto mágico es el elemento siguiente. ¿Qué significa esto? Que el objeto mágico pasa a disposición del héroe. A continuación tenemos el combate. El héroe y su agresor, su oponente sería, se enfrentan en un combate. El siguiente elemento es la victoria. El héroe vence a su oponente. El siguiente elemento es la tarea cumplida. La tarea es finalizada. Eso que iba a llevar a cabo el protagonista se finaliza. El último elemento es el matrimonio. El héroe se casa y asciende al trono. Otras características de estos cuentos son que los narradores suelen ser omniscientes. ¿Esto qué quiere decir? Que van a narrar en tercera persona. Acuérdense, la tercera persona al singular era él o ella, la tercera persona al plural era ellos, ellas. Además, estos narradores no van a ser personajes de la historia. Y por último, saben todo lo que piensan, sienten, lo que van a hacer, lo que hicieron. Todo de los personajes. Bien, en cuanto al conflicto, ¿sí? ¿Se acuerdan que los cuentos tenían situación inicial, conflicto, desarrollo y desenlace? Bien, el conflicto en general se va a solucionar por causas sobrenaturales. Por ejemplo, puede ser que un personaje sufra una transformación extraordinaria o que un hechizo se rompa, etc. Además, ese conflicto suele resolverse de manera favorable para el protagonista. Una característica de los cuentos maravillosos es que en general la mayoría tienen un final feliz. Bien, por último tenemos algunos ejemplos de cuentos maravillosos, como El Rey Midas, Hansel y Gretel, Cenicienta, Barba Azul, Piel de Asno, Pulgarcito, La Bola de Cristal, Seis que triunfan en todos, Aladdin, Las Hadas. Todos los cuentos que pertenecen a Las Mil y Una Noches son cuentos maravillosos. En todos estos cuentos que yo les menciono acá hay hechos sobrenaturales, en muchos hay objetos mágicos, en casi todos el desenlace es favorable para los protagonistas. En muchos casos aparecen estos elementos que les mencionaba yo anteriormente, el del engaño, el de la prohibición, el principio de la acción contraria, la recepción del objeto mágico, el matrimonio. Por ejemplo, al rey Midas se le da el poder de convertir todo lo que quiera en oro. Este poder se lo da una bruja. Ahí tenemos el personaje que le permite a otro personaje, un personaje sobrenatural que le permite a otro personaje que lleve a cabo acciones sobrenaturales. En Piel de Asno, la protagonista es una muchacha que sale, es decir, está el elemento del alejamiento, se va del lugar en el que vive con su familia, con los reyes, y se va hacia otro lugar. Finalmente tiene el elemento del casamiento. Bueno, así un montón de cuentos maravillosos que circulan y que de hecho circulan hasta el día de hoy, porque verán que la mayoría de los cuentos que yo les mencioné ahí tienen películas de Disney. Bueno, como ya saben, cualquier duda que tengan, me escriben.
y la resolvemos o tratamos de resolverla, y les voy a mandar un cuento maravilloso para que ustedes justamente lo lean ya con esta clave, teniendo en cuenta estos elementos, estas características de los cuentos maravillosos. Entonces, cuando ustedes lo lean, se tienen que fijar. Bueno, hay hechos sobrenaturales, hay objetos mágicos, tiene final feliz, hay fórmulas de inicio y de cierre, el narrador es omnisciente o no. ¿Sí? Van a ir teniendo en cuenta todo eso y yo después les voy a mandar la actividad correspondiente a ese cuento. Bueno, hasta la próxima clase entonces.